En la abarrotada cabina del vuelo ZR-512, volando a 35 pies de Chicago a Johannesburgo, un hombre negro llamado Marcus Reynolds, vestido con un traje azul marino a medida que irradiaba una tranquila confianza, se ajustó las gafas y abrió un desgastado diario de cuero, recorriendo las páginas con los dedos mientras se preparaba para anotar ideas para un discurso que debía pronunciar en una cumbre internacional. El zumbido del avión, impregnado del murmullo de los pasajeros y el tintineo de los carritos de bebidas, fue repentinamente interrumpido por la voz aguda de la azafata Vanessa Klein, una mujer cuyo uniforme impecable y cabello recogido desmentían una disposición que hervía de hostilidad injustificada. Vanessa, con los ojos entrecerrados mientras se cernía sobre el asiento de Marcus en clase turista, lo acusó con una voz desbordante de desprecio de ocupar un asiento que claramente no era para alguien como él. Sus palabras, impregnadas de una venenosa insinuación, silenciaron a los pasajeros circundantes, que giraron la cabeza conmocionados mientras la tensión se intensificaba en el aire. Marcus, con expresión serena pero con los ojos llenos de ira contenida, respondió con tono mesurado, explicando que había reservado el asiento con meses de antelación y se ofreció a mostrar su tarjeta de embarque. Pero Vanessa, desestimándolo con un gesto de la mano, intensificó su diatriba, burlándose de su apariencia y cuestionando su lugar en el vuelo, alzando la voz para que todos los pasajeros que lo oyeran pudieran oír su crueldad. La cabina se sumió en un silencio atónito, con el peso de sus palabras flotando como una nube de tormenta. Mientras los pasajeros intercambiaban miradas inquietas, algunos removiéndose incómodos en sus asientos, otros demasiado asustados para intervenir ante tan descarada injusticia. Justo cuando Vanessa se acercó, señalando con el dedo a Marcus mientras le exigía que conociera su lugar, una mujer con un blazer rojo vibrante, sentada varias filas atrás, se puso de pie. Su presencia exigía atención mientras su voz, clara y resuelta, cortaba el silencio como una cuchilla, declarando que ya había presenciado suficiente, pero ¿quién era esta mujer? ¿Y qué autoridad ejercía para desafiar el caos que se desplegaba ante ellos? A medida que la tensión en la cabina del vuelo ZR-512 aumentaba, la mujer del blazer rojo vibrante, cuyo nombre era Ladra, Amara Njoku, una reconocida abogada de derechos humanos con reputación de desmantelar la injusticia con precisión quirúrgica, avanzó con paso decidido por el pasillo, con los tacones repiqueteando contra el suelo, a un ritmo que parecía repetir el latido de cada pasajero que observaba absorto. Su mirada penetrante se fijó en Vanessa Klein, la azafata, cuyo rostro ahora enrojecía con una mezcla de desafío e inquietud, mientras la voz de Amara, llena de autoridad y convicción inquebrantable, exigía que Vanessa cesara de inmediato su acoso a Marcus Reynolds, acusándola no solo de violar la política de la aerolínea, sino también de perpetrar un acto de discriminación que no quedaría sin respuesta. Vanessa, momentáneamente desconcertada por la imponente presencia de Amara, intentó recuperar el control con una sonora burla, afirmando su autoridad como tripulante y advirtiéndole a Amara que regresara a su asiento o se enfrentara a las consecuencias. Su voz temblaba ligeramente al percibir el cambio de dinámica en la cabina. Marcus, aún sentado, pero ahora más erguido, con el diario firmemente aferrado en las manos, observaba el intercambio con una mezcla de gratitud y curiosidad, mientras su mente se apresuraba a comprender quién era esa desconocida y por qué arriesgaba su propia comodidad para defenderlo de una hostilidad tan descarada. Amara, impertérrita ante las amenazas, Vanessa sacó su teléfono y comenzó a grabar el enfrentamiento. Con voz firme, narraba el incidente para que todo el mundo lo oyera, declarando que la aerolínea respondería por permitir que tal comportamiento pasara desapercibido. Sus palabras provocaron un murmullo entre los pasajeros, algunos de los cuales asintieron, mientras que otros susurraban nerviosos sobre las posibles repercusiones. Justo cuando Vanessa se abalanzó, decidida a arrebatarle el teléfono a Amara, una voz profunda y autoritaria resonó por el intercomunicador, anunciando que el capitán había sido informado de un altercado y se preparaba para tomar medidas drásticas.
Pero ¿qué relación tenía el capitán con este drama en desarrollo, y por qué su voz temblaba de urgencia, sugiriendo que algo mucho mayor estaba en juego? Mientras el intercomunicador crepitaba con el ominoso anuncio del capitán, la atmósfera en la cabina del vuelo ZR-512 se llenó de incertidumbre. Los pasajeros intercambiaban miradas de asombro mientras el zumbido del avión parecía amplificar la intensidad del momento, extendiéndose cada segundo hasta la eternidad, mientras esperaban el siguiente paso en el drama que se intensificaba. Ladra. Amaran Yoku, de pie, firme en el pasillo con su teléfono aún grabando, y su blazer rojo como un faro de desafío contra la tenue iluminación de la cabina, detuvo su narración para mirar hacia la puerta de la cabina, calculando con agudeza las implicaciones de la repentina intervención del capitán, intuyendo que su intervención podría tener motivos mucho más allá de la simple resolución del conflicto. Vanessa Klein, con el rostro convertido en una máscara de pánico apenas contenido, se quedó paralizada a medio paso, con la mano aún extendida tras su fallido intento de apoderarse del teléfono de Amara. Sus ojos se dirigían nerviosamente hacia la parte delantera del avión, al darse cuenta de que su autoridad se le escapaba como arena entre los dedos, su anterior bravuconería desmoronándose bajo el peso de la inesperada atención del capitán. Marcus Reynolds, con su diario cerrado sobre el regazo, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su serenidad exterior desmentía la tormenta de emociones que sentía en su interior mientras observaba la firmeza de Amara y se preguntaba qué conexión, si la hubiera, podría tener con el capitán, cuya voz tenía una peculiar nota de urgencia que insinuaba una agenda más profunda y tácita. De repente, la puerta de la cabina se abrió de golpe y apareció el capitán Leonard Hayes, un hombre alto, con el pelo canoso y un porte que inspiraba respeto. Llevaba un uniforme de piloto impecable, pero su expresión se nublaba con una mezcla de determinación y miedo, mientras se dirigía directamente hacia el enfrentamiento. Su mirada se fijó en Vanessa con una intensidad que la hizo retroceder visiblemente. Con una voz que resonaba con autoridad, pero que temblaba con un trasfondo de intereses personales, el capitán Hayes declaró que había revisado el manifiesto de vuelo y descubierto una sorprendente discrepancia en el asiento de Marcus, que implicaba no solo a Vanessa, sino también a una figura sombría de mayor rango en la aerolínea. Pero antes de que pudiera revelar toda la verdad, un fuerte golpe resonó desde la parte trasera del avión, seguido de un grito escalofriante que paralizó a todos, planteando la pregunta: ¿qué nuevo peligro acababa de surgir para amenazarlos a todos? Mientras el escalofriante grito resonaba por la cabina del vuelo ZR-512, los pasajeros, ya nerviosos por el enfrentamiento entre Vanessa Klein y Marcus Reynolds, contuvieron la respiración, con la mirada fija en la parte trasera del avión, de donde provenía el inquietante sonido, cada uno lidiando con una mezcla de miedo y curiosidad morbosa sobre la nueva catástrofe que podría estar desarrollándose a 35 pies de altura. Ladra. Amaran Yoku, con el teléfono aún en alto, pero su grabación pausada momentáneamente, se giró bruscamente hacia el origen del grito. Sus instintos de abogada se desbocaron al presentir que esta perturbación no era una mera coincidencia, sino una escalada calculada relacionada con el drama que acababa de cuestionar. Su mente se apresuró a conectar los puntos entre la agresión de Vanessa y la conspiración más amplia insinuada por el capitán Hayes. Vanessa, con su anterior bravuconería reemplazada por un visible temblor en las manos, se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos por un miedo que sugería que sabía más del caos que se desataba de lo que había dejado entrever. Su mirada oscilando nerviosamente entre el capitán y la cola del avión, como si anticipara una acusación de la que no pudiera escapar. Marcus Reynolds, con su diario olvidado en el asiento de al lado, se puso de pie. Su serenidad dio paso a una férrea determinación al reconocer que el grito podría indicar una amenaza mucho mayor que la injusticia personal que había sufrido. Su mente analítica dedujo la posibilidad de que alguien o algo en ese vuelo estuviera orquestando un plan mayor. El capitán Leonard Hayes, cuya autoridad se vio momentáneamente perturbada por el grito,
Ordenó a gritos a un tripulante cercano que asegurara la cabina. Sin embargo, antes de que pudiera explicar la misteriosa discrepancia en el manifiesto de vuelo, un segundo golpe sordo, más fuerte, resonó en la cocina, seguido del sonido de cristales rotos, lo que provocó una oleada de pánico entre los pasajeros mientras comenzaban a circular rumores de secuestro y sabotaje. Amara, aprovechando el momento para tomar las riendas, dio un paso al frente y se dirigió a la cabina. Su voz, que atravesó el caos creciente, declaró que no solo era abogada, sino también una exnegociadora de crisis, entrenada para manejar situaciones de alto riesgo, una revelación que asombró tanto a Marcus como a los pasajeros, otorgándole una inesperada autoridad que cambió la dinámica de poder en la cabina. Pero mientras ella comenzaba a organizar a los pasajeros para que mantuvieran la calma, una figura sombría emergió de la cocina, con el rostro oculto por una capucha, sosteniendo un objeto que brillaba siniestramente en la penumbra, lo que planteó la escalofriante pregunta: ¿era un arma? ¿Y qué pretendían hacer con ella? En el caótico escenario posterior al grito y los cristales rotos a bordo del vuelo ZR-512, la cabina vibraba con una mezcla volátil de miedo y anticipación. Los pasajeros se aferraban a los reposabrazos o susurraban frenéticamente, mientras la figura sombría con la chaqueta con capucha permanecía de pie, siniestramente, al borde de la cocina. El objeto brillante que sostenían ahora era un trozo irregular de cristal roto de una botella de vino hecha añicos. Sus bordes reflejaban las luces de la cabina de una forma que provocaba escalofríos en quienes estaban lo suficientemente cerca como para verlo. Ladra. Amara Njoku, con su formación de negociadora de crisis ya plenamente activa, dio un paso al frente con una presencia serena pero imponente. Su blazer rojo contrastaba marcadamente con el caos silencioso que la rodeaba. Levantó ambas manos en un gesto de paz y se dirigió a la figura encapuchada con voz firme, instándola a bajar el vaso y explicar sus intenciones. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para calmar la situación mientras su mirada penetrante buscaba pistas sobre su identidad o motivo. Vanessa Klein, ahora relegada a un segundo plano, con el rostro ceniciento y el uniforme desaliñado por la confrontación anterior, se encogió contra el mamparo. Sus manos temblorosas delataban una culpa que parecía ahondarse a cada segundo, como si temiera que las acciones de la figura encapuchada estuvieran relacionadas de alguna manera con su propio comportamiento imprudente hacia Marcus Reynolds. Marcus, erguido a pesar del creciente peligro, se acercó a Amara. Su mente analítica trabajaba a destajo mientras observaba la postura vacilante de la figura encapuchada y la forma en que sus ojos se dirigían a Vanessa, sugiriendo una conexión que podría desentrañar el misterio de las crecientes crisis del vuelo. Su voz baja pero firme le susurró a Amara que reconocía la chaqueta de la figura de la puerta de embarque, insinuando un plan premeditado. El capitán Leonard Hayes, con la compostura desmoronándose, intentó recuperar el control ordenando a la tripulación que se preparara para un protocolo de emergencia, pero su voz se quebró al ver un pequeño dispositivo encriptado en el suelo, cerca de la cocina. Su luz roja parpadeante señalaba una amenaza potencial mucho más sofisticada que una simple disputa entre pasajeros. Su mente se aceleró al darse cuenta de que la discrepancia en el manifiesto de vuelo que había mencionado antes podría estar relacionada con un plan de sabotaje contra todo el avión. Justo cuando las palabras mesuradas de Amara empezaban a convencer a la figura encapuchada de bajar el cristal, el avión se sacudió violentamente, una turbulencia repentina, que provocó gritos entre los pasajeros y el estallido de bandejas. En medio del caos, la figura dejó caer el cristal y salió disparada hacia el baño trasero, no sin antes ver un tatuaje en su muñeca, un símbolo que coincidía con uno que había visto en un expediente clasificado sobre una organización internacional, lo que planteaba la inquietante pregunta: ¿era este vuelo el objetivo de un complot terrorista y quién a bordo era su cómplice? A medida que la violenta turbulencia amainaba, dejando la cabina del vuelo ZR-512 desordenada, con bandejas desperdigadas y pasajeros agarrados a sus asientos con un terror persistente, la repentina calma se sintió como el ojo de una tormenta
una quietud inquietante que solo amplificó el terror que recorría los corazones de quienes habían presenciado la huida de la figura encapuchada y el siniestro parpadeo del dispositivo cifrado cerca de la cocina. Ladra. Amara Njoku, con la compostura intacta a pesar del caos, guardó rápidamente su teléfono en el bolsillo y se dirigió hacia el dispositivo. Su instinto de negociadora de crisis la impulsaba a asegurarlo antes de que cayera en las manos equivocadas. Su mente se llenó de la escalofriante certeza de que el tatuaje que había vislumbrado una serpiente enroscada rodeando una daga era el emblema del sindicato Obsidiana, una organización sombría que había conocido durante un caso clasificado de espionaje corporativo y contrabando internacional, y que ahora parecía orquestar un complot a bordo de este mismo vuelo. Vanessa Klein, con el rostro ahora pálido como un fantasma, se desplomó contra el mamparo, con la mirada perdida en el baño trasero donde había huido la figura encapuchada. Sus labios temblorosos delataban una mezcla de culpa y terror mientras murmuraba incoherentemente que no sabía que llegaría tan lejos, palabras que insinuaban una implicación más profunda que le provocó un escalofrío a Marcus Reynolds al escuchar su confesión. Marcus, con su mente analítica ahora completamente ocupada, se acercó a Amara, su voz baja pero urgente mientras compartía su observación de que Vanessa había estado inusualmente nerviosa incluso antes de la confrontación, lo que sugería que podría ser un peón en un plan más grande orquestado por alguien con mucha mayor influencia, sus ojos escudriñando la cabina en busca de cualquier pasajero cuyo comportamiento pudiera delatar su papel como cómplice del sindicato. El capitán Leonard Hayes, con manos temblorosas mientras agarraba el intercomunicador, dio una orden severa para que todos los pasajeros permanecieran sentados, pero se le quebró la voz al revelar un detalle impactante. La discrepancia en el manifiesto de vuelo que había mencionado antes no era un error administrativo, sino una alteración deliberada, que indicaba que un pasajero no autorizado había abordado el avión, alguien cuya identidad estaba oculta en el sistema de la aerolínea. Una revelación que provocó una oleada de asombro en la cabina y elevó la situación a un nivel aterrador, justo cuando Amara, con la ayuda de Marcus, levantaba con cuidado el dispositivo encriptado, cuya luz parpadeante se aceleraba como si la hubieran tocado. Un panel oculto en la pared de la cocina se abrió, revelando un conjunto de documentos sellados con el sello del sindicato Obsidiana. Pero antes de que pudieran examinarlos, una voz grave y amenazante resonó por el intercomunicador, no la del capitán, advirtiendo que cualquier intento de interferencia haría caer el avión. Pero ¿quién era esa nueva voz y cómo se habían apoderado de los sistemas de la aeronave? Mientras la voz amenazante resonaba por el intercomunicador del vuelo ZR-512, su escalofriante amenaza de hacer caer el avión provocó una oleada de pánico entre los pasajeros. Las luces de la cabina parpadearon siniestramente, proyectando sombras inquietantes que parecían danzar con la creciente sensación de terror. Cada parpadeo amplificaba el temor de que la aeronave ya no estuviera bajo el control de su tripulación, sino en las garras de una fuerza invisible con intenciones malévolas. Ladra. Amara Njoku, aferrada al dispositivo encriptado con su luz parpadeante, intercambió una mirada con Marcus Reynolds. Sus ojos transmitían una férrea determinación, atenuada por la gravedad de la implicación del sindicato Obsidiana. Su formación como negociadora de crisis la impulsaba a mantener la calma mientras le susurraba a Marcus que los documentos encontrados en la cocina podrían ser la clave para identificar al pasajero no autorizado y frustrar el plan del sindicato. Marcus, con su mente analítica al límite, asintió con la cabeza, con las manos firmes mientras guardaba cuidadosamente los documentos del sindicato en su chaqueta. Sus pensamientos se desbordaban con la posibilidad de que la misteriosa voz del intercomunicador perteneciera a alguien sentado entre ellos, un pasajero cuya modestia ocultaba una intención mortal. Su mirada recorría la cabina en busca de cualquier señal de traición. Vanessa Klein, con la culpa ya casi palpable, se desplomó en un asiento cercano de la tripulación. Sus sollozos, apagados pero audibles, dieron paso a una desesperación que sugería que la habían coaccionado. Sus susurradas súplicas de perdón insinuaban una conexión con la figura encapuchada
y el temor a represalias del sindicato. Sus palabras llamaron la atención de un pasajero silencioso con traje gris que observaba el caos con una calma inquietante. El capitán Leonard Hayes, con el rostro demacrado por la tensión, intentó acceder a los controles de la cabina para anular el intercomunicador pirateado, pero sus esfuerzos se toparon con un sistema bloqueado, cayendo en la cuenta de que el sindicato se había infiltrado en los sistemas electrónicos del avión, una sofisticada brecha que sugería conocimiento interno de las operaciones de la aerolínea, con la voz temblorosa al confesarle a Amara que había recibido un aviso anónimo antes del despegue que advertía de un elemento disruptivo a bordo. Un aviso que hasta entonces había descartado como una broma. Justo cuando Amara y Marcus comenzaron a revisar los documentos, cuyas páginas revelaban mensajes codificados y una lista de nombres, uno de los cuales coincidía con el de un pasajero de primera clase, el hombre tranquilo del traje gris se levantó de su asiento, con movimientos deliberados mientras se acercaba a ellos, revelando en voz baja y firme que era un mariscal aéreo encubierto llamado Ethan Cole, asignado a este vuelo debido a información sobre el sindicato Obsidiana. Pero antes de que pudiera compartir su plan para neutralizar la amenaza, los motores del avión chisporrotearon, un rugido chirriante llenó la cabina, mientras la aeronave comenzaba, mientras el vuelo ZR-512 se precipitaba por los cielos turbulentos, la cabina se llenó del rugido ensordecedor de los motores en apuros y los gritos aterrorizados de los pasajeros. Las luces parpadeantes de la cabina proyectaban un efecto estroboscópico que amplificaba el horror surrealista del momento. Cada sacudida del avión aceleraba los corazones y elevaba las oraciones, mientras la realidad de un posible accidente se cernía sobre todos a bordo. Ladra. Amara Njoku, con sus instintos de negociadora de crisis luchando contra el miedo primario que la atenazaba, se aferró al reposabrazos de un asiento cercano. Su otra mano aún sujetaba el dispositivo encriptado, cuyo parpadeo implacable ahora se sincronizaba con los latidos de su corazón. Su mente se abría paso a toda velocidad para descifrar el objetivo final del sindicato Obsidiana, mientras gritaba instrucciones a Marcus Reynolds para asegurar los documentos del sindicato. Su voz apenas audible por encima de la cacofonía, pero con una determinación inquebrantable que inspiraba a quienes la rodeaban a aferrarse a la esperanza. Marcus, con su serenidad analítica puesta a prueba por el violento descenso del avión, guardó los documentos en su chaqueta, con la mirada fija en Ethan Cole, el recién nombrado mariscal del aire, cuya calma en medio del caos despertaba sospechas y un atisbo de confianza. Su mente se debatía entre la pregunta de si la repentina aparición de Ethan era un golpe de suerte o una maniobra calculada del sindicato para despistarlos. Vanessa Klein, ahora hecha un desastre tembloroso, acurrucada en el asiento de la tripulación, con sus sollozos ahogados por el caos, aferraba un pequeño colgante alrededor de su cuello, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Su anterior confesión de no saber que llegaría tan lejos, ahora resonaba en la mente de Amara como evidencia de que Vanessa podría tener información crucial sobre el agente del sindicato a bordo. Su culpa quizás era la clave para desentrañar la trama. El capitán Leonard Hayes, luchando por recuperar el control en la cabina, forcejeó con los controles que no respondían, su voz ronca mientras se comunicaba con el control de tráfico aéreo, revelando en una transmisión desesperada que los sistemas del avión habían sido saboteados remotamente, la infiltración del sindicato mucho más avanzada de lo que había temido, sus pensamientos atormentados por la pista anónima que había ignorado, ahora dándose cuenta de que podría haber venido de alguien tratando de salvar el vuelo. Justo cuando Ethan Cole se dirigía al baño trasero, declarando su intención de detener a la figura encapuchada antes de que el descenso del avión se volviera irreversible, un panel sobre la cocina explotó en una lluvia de chispas, revelando un compartimento oculto que contenía un segundo dispositivo, este cableado con una intrincada serie de circuitos y un temporizador digital contando regresivamente desde 10 minutos, enviando un jadeo colectivo a través de la cabina cuando Amara se dio cuenta de que era una bomba, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Ethan sacó un arma oculta de su chaqueta,
apuntando no a la bomba sino a un pasajero de primera clase cuyo nombre coincidía con la lista del sindicato, gritando que ellos eran los cerebros, solo para que el pasajero riera escalofriantemente y declarara: «Llegas demasiado tarde», planteando la pregunta: ¿quién era este pasajero y qué sabía sobre el verdadero propósito de la bomba?